comenzamos con nuestra clase. Como les decía, la idea es comenzar con dudas, consultas que tengan de cantidades en química para que podamos después avanzar en estas 3 semanas que tenemos de soluciones. Bien. Con respecto... Buenas noches. Con respecto a algunas consultas que me hicieron el tema de tener clases hoy o no, lo que se pautó de la universidad era que en estos días eran clases públicas, que dado nuestra modalidad virtual, difícilmente podemos hacer una clase pública sin modificarles a ustedes demasiado la rutina, así como también no posibilitar a algunos a que puedan asistir, ¿sí? Por ser de noche, tener que movilizarnos hasta la universidad, etc. La otra posibilidad que también había era de última, fui pensando como posibilidades, era pasar el link de la videollamada, pero con el contexto más de tumulto por el tema de las universidades, la verdad que no quería exponerlos a algún mal momento, porque ese tipo de cosas se filtran, etcétera, y la verdad que no estaba bueno. Así que lo que se me ocurrió, después lo charlamos bien si les parece, si no les parece, lo charlamos por el grupo de WhatsApp para no perder mucho tiempo, es que así como los links que yo les armo de las grabaciones de nuestra clase son públicos, lo que podría llegar a ser como una posibilidad es compartir el link para también mostrar, porque parte de estas clases públicas es demostrar que ustedes están viniendo a estudiar y se están formando como profesionales y no es que se está perdiendo plata en invertir en la formación de cada uno de ustedes. Entonces, una de las cosas que se me ocurría es, para cuidarlos también, de no exponerlos, etcétera, es compartir este link como para que vieran las clases que se imparten, la gente que se forma, etcétera. Después lo charlamos bien, pero bueno, me pareció dentro de las posibilidades que teníamos de la virtualidad y que también ustedes puedan tener su clase, ¿sí? Más que nada por esto de los paros que fueron afectando algunas de nuestras clases. Bien, y volviendo a otros de los avisos, volver a recordar, por las dudas lo mandé por mail, ya que lo habíamos hablado en la clase anterior, fue el cambio de fecha del recuperatorio al 23, más que nada por la probabilidad, que ahora está siendo casi más una realidad, del paro de transporte del 30, que no queríamos, entre todos los docentes de introducción a la química lo charlamos y la idea es mover, la idea no, se movió la fecha de todas las introducciones a la química para ustedes también no forzarlos a tener este tipo de problemas con el transporte para poder venir a rendir, más una instancia que es un recuperatorio. Entonces por eso, para no modificar mucho el calendario y tampoco trastocarle mucho las fechas, adelantamos una semana. Igualmente, si llegan a necesitar alguna instancia de repaso por esto de que se adelanta una semana, podemos charlarlo y lo vamos organizando, ¿sí? Bien, terminados los avisos parroquiales, comenzamos con el repaso de cantidades en química. Bien. ¿Hay algún ejercicio o, bueno, algún ejercicio puntual que no haya salido? ¿O hay alguna pregunta teórica? Sí, Mariana. Profe, cantidad de química en el ejercicio 2, hay dudas, ¿me puede ayudar? Ejercicio 2. Sí. Perfecto. Ejercicio 2. Bien. El ejercicio 2 dice una muestra de un metal que no sabemos, ¿sí? Contiene 2,516 por 10 a la 23 átomos
y les dice que esa cantidad tiene una masa de 82,32 gramos. Con esos dos datos poder averiguar la identidad del metal. ¿Sí, Brian? ¿Habías levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, profe, pero para después. Perfecto. Cualquier cosa, si no, pone el ejercicio que querés hacer, que querés revisar en el chat, así no nos lo olvidamos. Bien. Y porfa pongan nombre y apellido, así los vamos sumando. Bien. Estoy viendo a ver si hay algún estudiante perdido. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, tenemos estos dos datos. Acá lo que vamos a recurrir, en realidad en todo lo que es cantidades en química, nosotros vamos a recurrir a equivalencias que ya tenemos como dato. Y después cada uno va a idear en base al conocimiento químico, ¿sí? O el razonamiento químico para llegar a ese objetivo. A nosotros nos están pidiendo la identidad del metal. Nosotros habíamos visto originalmente que la identidad, ¿quién nos la daba al átomo? Los protones. Los protones. Bien. Eso nos respondía a las cosas en la microescala. Ahora, en la macroescala, no es posible identificar la cantidad de protones o pesar la cantidad de protones para decir, bueno, tengo todos estos protones, entonces mi elemento es este. Entonces, nuestra herramienta para identificar algo hoy, ¿sí?, químico, ya sea en la micro como en la macroescala, es la tabla periódica. Entonces, ¿qué otro dato podemos usar de la tabla periódica para poder buscar una referencia de nuestro elemento? La suma, profe, digamos, lo que sería la masa, ¿puede ser o no? La masa atómica, Atómica. como dice Brian y como dice David, bueno, y ahí se fueron saliendo. Entonces, acá en la macroescala, lo que vamos a poder averiguar es a partir de la masa atómica, que está expresada en UMAS, ¿sí? De paso recordamos eso. Otra vez, la balanza, o las balanzas en general, no tienen unidad UMAS. Por lo tanto, ni tampoco puede pesar un átomo. ¿Pero qué puede pesar la masa? ¿Y en qué unidad? Los gramos. Puede pesar en gramos. ¿Y qué conocemos nosotros que está relacionado con eso, con los gramos? ¿Qué conceptos vimos que estaban relacionados con los gramos y con la identidad de nuestros elementos? Gramo mol. Vimos lo que llamamos masa molar, que numéricamente hablando eran iguales. Lo que cambiaba era la unidad. ¿Y cómo podemos sacar la masa molar a partir de los dos datos que nosotros tenemos? ¿Con el número de Avogadro? Sí, yo lo que hice fue calcular que si con la masa esa, que sería 82,32 gramos, tenemos tanta cantidad de átomos, con el número de Avogadro, ¿cuántos gramos tenemos? Perfecto. Entonces, admitir. Bien, entonces lo que propone Camila es, si yo tengo 2, o mejor dicho, si 2,516 por 10 a la 23 átomos de este metal que no sabemos, lo llamaremos X por ahora, tiene una masa de 82,32 gramos,
Cuando tenga 6,022 por 10 a la 23, que es equivalente a la masa molar, ¿cuántos gramos voy a tener? Entonces, plantea una regla de 3 para poder calcular la masa molar. Entonces, en ese caso, multiplicamos cruzado, dividimos derecho. Entonces, en esta forma, hacemos 6. Esto sí, como tenemos varios conceptos, varios números en notación científica, para cuidado de calculadoras, la notación científica pónganla entre paréntesis. Es decir, 6,020, abro paréntesis, 6,022 por 10 a la 23, cierro paréntesis, por 82,32, dividido, abro paréntesis, 2,516 por 23, cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque de esta forma le indicamos a la calculadora las que no distinguen bien, porque me ha pasado varios cuatrimestres que algunos estudiantes tenían este tipo de problema, no distingue que nosotros estamos haciendo referencia que es un número en notación científica, sino que si el último término está en notación científica, hace toda la cuenta y después lo multiplica por la notación científica. Bien, ¿cuánto les dio la cuenta? 197 gramos. 197 gramos. Bien, entonces ahora esto es la masa molar, 197 gramos. Lo que quiere decir que, como numéricamente la masa molar es igual a la masa atómica, quiere decir que la masa atómica de nuestro metal es 197 UMAS. ¿Sí? Masa atómica promedio, por las dudas, para no confundir conceptos. Entonces vamos a la tabla periódica. Una pista que nos dieron clave es que se trata de un metal. Entonces no tenemos que mirar toda la tabla periódica, sino el sector donde están nuestros metales. Y fijarnos cuál elemento se acerca más a 197 en masa. ¿Lo encontraron? El oro, profe. El oro. Porque el oro tiene 196,967. Básicamente, aproximadamente 197. Entonces podemos decir que es el metal del que estábamos hablando, es el oro. Perdón, es una U. AU. Profe, yo lo hice de otra manera. Bien. Me dio lo mismo, pero otro procedimiento. A ver, miremos el procedimiento. Está bueno para que ustedes puedan fijarse si hay algún error. ¿Llegaste igual a 197? Sí. Bien. Va, ¿Cómo? 196,86. Pero lo redondeo a 197 y bueno, y puso que era oro. De igual forma, estaba cerca del 196,97 que tiene el oro, así que está dentro del error. Bien, decime cómo hiciste. Como dice que la muestra de metal es de 2,516, bueno, por 10 a la 23. A la derecha puse como dato el gramo, que era 82,32. Sí. Entonces, abajo, en la izquierda, con átomos, puse, y un átomo, ¿cuánto va a valer entonces? Bien. Y me quedaría gramo del lado derecho. Perfecto. Cuando me dio el gramo, hice otra regla de 3 y puse cuánto vale UMA. Ahí se escucha la música. Ahí va. Diez, 3,27 por 10 a la menos 22. Me da tiempo a mí a copiar, tranqui, Denise. Perfecto. Entonces, vos planteaste, si tanta cantidad de átomos tiene una masa de 82,32 gramos, un átomo, ¿qué masa va a tener? Te dio esta masa. Unidades más, unidades menos. Perfecto. Y lo siguiente que dijiste fue... Puse
de la mano izquierda puse un UMA, o sea, cuánto vale un UMA, Sí, y a la derecha puse cuánto vale, que era 1,661 por 10, la menos 24. Bueno, y gramos me queda de la derecha. Entonces ahí mi X iba a ser UMA, que me dio el mismo valor que, bueno, que les dio a ustedes. perfecto. ¿Entendieron de dónde viene el procedimiento que propuso Denise? ¿O alguno no Sí, lo entendió? Sí, profe, pero para, ella lo que hizo, o sea, lo Ay, para hizo que más se te tilda todo, André. intenso. ¿Cómo? Es como más simple como lo hace. Sí, ¿Te pareció más simple la forma que hice yo? pero obvio, Ok, cada uno bien. tiene su método ¿Y y vos, lo Brian? entiende. sí, lo mismo, me parece, o sea, más procedimiento de esta manera, Sí, estoy con la se entiende, conexión pero terrible. Sí. No, decía, sí, decía que, que sí, que se entiende, Sí, igual ahí pero más o quizás menos saqué la idea, André, que se entiende, tiene, pero que te resultó sí, más sencilla la anterior forma. Bien. Eh, sí, sí, se escuchaba medio entrecortado, pero bueno, había avisado que ella tenía mala señal. Y Bray, vos decías lo mismo. Bien, pero esto está bueno que salga porque acá lo que es la forma de razonar de cada uno. Entonces, esto lo que demuestra, que es lo que les decía de cantidades en química, es que ustedes van a tener conceptos, van a tener referencias, relaciones, ¿sí? Y ustedes van a usarlas como les resulte más sencillo. Entonces, si la línea de pensamiento que planteé yo es la que a ustedes les sirve, perfecto. La que planteó Denise está muy bien también, porque ella dijo, yo la identidad la voy a poder sacar por masa atómica. Entonces, ¿qué unidad tiene la masa atómica? UMA. ¿Y cómo puedo pasar a UMA lo que yo tengo ahí? Bueno, la UMA está relacionada con los gramos. Entonces ella hizo todo el procedimiento para llegar a esa masa atómica. Nosotros hicimos otro pasaje, pero llegamos a lo mismo. Lo importante acá es no solo plantear reglas de 3, que tengan más o menos pasos, sino también que tengan un sentido químico. Y el sentido químico de lo de Dennis también está muy bien. Entonces, lo que quiero que se cercioren acá es que no va a haber un único procedimiento. ¿Por qué lo digo también? Porque la típica es comparar ejercicios con algún compañero y entran en pánico cuando no lo hicieron tal cual como lo haría yo o lo haría un compañero. Lo que quiere decir es que mientras tenga sentido químico va a estar todo bien. Bueno, entonces llegamos a este 196,98 decimales más, decimales menos. Exactamente, cada uno va a ir usando el que más le sirva. Incluso hay gente que no le gusta o no le sale muy bien la regla de 3 simple y han encontrado fórmulas. Lo que yo recomiendo es que si usan fórmulas para esto, por las dudas, muéstrenmelas a mí. No es que voy a sentirme ni traicionada ni nada por el estilo, que lo busquen en algún video o lo que sea. Pero el tema es que hay mucho video que no está chequeado. Entonces, capaz que caen al examen con una fórmula que no tiene nada que ver y hacen mal el ejercicio porque agarraron una fórmula equivocada. Entonces, si hay alguna forma diferente, como me planteó Denise, tratamos de verla, ya sea en la clase o en otra instancia, para cerciorarnos de que está bien, ¿sí? Y que tenga sentido químico, no un pasaje más matemático y ya. Bien, bueno, con esto resolvemos el ejercicio 2, encontramos la identidad de el oro. El verdadero encontramos oro. Brian había propuesto el ejercicio 5. Nosotros la clase pasada, si no me equivoco, habíamos hecho el ejercicio 3, ¿puede ser?
porque recuerdo que con una comisión hice el 5 y el otro hice el 3. Claro, con ustedes hice el 3, con los de la mañana hice el 5. Bien. Y si les sirve, hoy a la mañana vimos el 4, así que ya está grabado y ya está subida al campus, así que la van a poder ver, la resolución del 4. Bien, el ejercicio 5 lo que propone es indicar en cuál de las siguientes sustancias hay mayor cantidad de nitrógeno. Bien, este tipo de ejercicios está bueno para los que están en lo que son carreras ligadas a gestión ambiental, todo lo que es la parte de ambiente, agro, los de biotecnología un poco también, porque hay muchos suelos o algunas muestras biológicas que se miden estas cantidades de algún elemento en particular. Bueno, en este caso en particular, lo que se va a buscar es cuál de todos tiene mayor cantidad de nitrógeno, teniendo en cuenta en qué está expresado. Entonces, nuestra pregunta es cantidad de nitrógeno. En el A tenemos 91.789.615 moléculas de nitrógeno. De nitrógeno gaseoso o diatómico. B, tenemos 9,17, pero esta vez por 10 a la 12 moléculas de óxido de dinitrógeno. Y C, tenemos 3 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Bien, el 8, dale, lo podemos ver. Bueno, entonces, fijémonos. Tenemos 3 muestras, ¿sí? Muestra A, B y C de compuestos nitrogenados y la cantidad que tenemos de cada uno de ellos. Nosotros podemos cuantificar el nitrógeno solito, ya sea en moles o en átomos. En átomos de nitrógeno o en moles de átomos de nitrógeno. Cualquiera de las dos formas está bien. En este caso yo propondría cuantificar la cantidad de átomos de nitrógeno porque tenemos 2 de las 3 muestras en moléculas. Pero para esto hay que retrotraernos a algo, ¿sí?, que quizás cueste, y hoy justo lo vimos en un ejemplo a la mañana, que quizás sirva. La clave de este ejercicio es tener en cuenta cuánto nitrógeno tenemos por molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo tenemos que ver la cantidad de sustancia en general que tenemos, sino que cuánto de todo eso que tenemos es nitrógeno. Entonces, ¿cuántos átomos de nitrógeno tenemos por molécula de nitrógeno gaseoso? Es decir, el A. 2. 2. En el óxido de dinitrógeno, ¿cuántos nitrógenos También tenemos? 2. También 2. ¿Y en el amoníaco? 1. 1. Bien, estos números nos van a servir. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, como dijimos, que por cada una molécula de nitrógeno gaseoso, voy a tener 2 átomos de nitrógeno. Entonces, en 91.789.615 moléculas, ¿cuántos átomos voy a tener? Entonces, multiplico por ese 2 de los átomos, divido por una molécula, y me va a dar la cantidad exacta de átomos de nitrógeno que tengo en esa muestra. Que es básicamente
183.579.230. No sé si les dio ese número o si lo resolvieron por otra metodología, les va a dar diferente. Yo lo resolví de otra manera, profe. Perfecto. Ahora eso lo vamos a ver, entonces vamos a poder ver al final cuando comparemos cuál tiene mayor cantidad y cuál tiene menor cantidad. Algunos lo que pueden haber hecho es pasar todo a moles. Bien, entonces tenemos que el A, ¿sí? Lo vamos a poner en rojito, tiene esta cantidad de átomos de nitrógeno. Bien, en el B va a pasar exactamente lo mismo y vamos a calcular cuántos átomos hay, pero ahora en el óxido de nitrógeno. La proporción es la misma, cambia la cantidad de moléculas. Entonces, lo que les va a dar es 9.17 por 10 a la 12 por 2. Nos va a dar 1,83 por 10 a la 13. Perdón, átomos de nitrógeno. Esto, para poder compararlo después, es lo mismo que decir 1,836 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el B por ahora me está dando más grande que el A. Y en este último lo tenemos en moles. ¿Cómo podemos pasar de moles a moléculas? ¿Cómo se les ocurre que podemos pasar de moles a moléculas? ¿Qué equivalencia teníamos? Podemos poner que un mol ¿Sí? no me acuerdo cuánto era, 6,022. No es Sí. un mol 6, claro, 6,022 por 10 a la 23. Y entonces queremos saber cuántos perdón, estoy viendo los 3,10 a la menos 4 moles. ¿Cuántas moléculas serían? Exactamente. Entonces, ahí vamos a poder calcular cuántos moles tenemos, ¿sí? Perdón, con la cantidad de moles que tenemos podemos calcular la cantidad de moléculas que hay en esa cantidad. Recordemos que esto es como decir 0,0003. Entonces vamos a esperar que sea menor cantidad que 6,022 por 10 a la 23. Y efectivamente nos da 1,81 por 10 a la 20 moléculas. ¿Sí? Entonces tenemos esta cantidad de moléculas. El siguiente paso, ¿sí, Mariana? Profe, no entendí eso último. Lo de 1,81 a la 10 a la 20. Es porque multiplicamos esto por esto y dividimos esto. Ah, ok, profe. Gracias. No, de nada. Es la equivalencia, porque acá lo que yo estoy diciendo es, yo tengo un mol, yo sé la equivalencia, que un mol son 6,022 por 10 a la 23 algos. En este caso, moléculas de amoníaco. Entonces, 3 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco, ¿cuántas moléculas van a ser? Entonces ahí planteamos esta regla de 3 para calcular cuántas moléculas tenemos. ¿Sí, Camila?
Profe, dos consultas. La primera es cómo hizo para pasar la notación científica o sea, porque a mí en la calculadora no me da, me dio como todo el número entero. Perfecto. Ahí se los muestro. Anoten porfa el 1,81 por 10 a la 20, así borro y te muestro. Dale. Repito, 1,81 por 10 a la 20. Bien. La notación científica, igual por las dudas, les subí al final la guía 4.0, que son los conceptos que necesitamos para y con ejercitación. La notación científica lo que busca es expresar elevado a la 10 cuántas unidades tiene mi número en total. Entonces, nosotros originalmente tenemos este número, la coma está acá, ¿sí? Entonces, otra forma de decirlo, o un sinónimo, es 1,835,7,9,2,3 por 10 a la 1. Corrí la coma una vez, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Expresé de la misma forma, pero con una cuenta. Esto, si yo multiplico este número por 10, me va a dar esto de arriba. Ahí. Me va a dar esto de arriba. ¿Sí? Es a la 1. Entonces, yo puedo estimar la notación científica, redondeándola, al correr la coma tantas veces como va a estar siendo multiplicada por 10. Entonces, si yo después quisiera, hago esto. Obviamente que implica un cierto error, ¿sí? Porque yo estoy desestimando los números que están ahí. Y así sucesivamente. ¿Sí? Podría ser 10 a la 3, 10 a la 4 y voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Sí, la cantidad de veces que le vas corriendo a la coma. Exactamente. Entonces, lo que yo hice así rápido fue contar las comas. Entonces yo lo que hice fue 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. 1,83, en realidad 83,6 para redondear bien, por 10 a la 8. Algunas calculadoras ustedes las pueden configurar para ponerle que les dé los resultados en notación científica. Por default están en mixto. Entonces los números que son muy grandes se los pone en notación científica porque no entran. Pero los números que sí entran en la tabla periódica, en la calculadora, se los van a poner como 183 millones, 285 millones, porque hasta ahí llega. 1.000 millones creo que ya no llega y ya lo pasa a notación científica. Bien, y otra cosa, en el B, entonces me perdí cómo se hizo la cuenta del B. El B es exactamente la misma cuenta que la de la A. Lo único que hacemos es cambiarle, por un lado, la identidad, porque estamos hablando del monóxido de dinitrógeno. Claro. Y por otro lado, la cantidad de moléculas, porque tengo más. Pero la relación es la misma porque es una relación, una molécula, 2 átomos de nitrógeno. Bien, gracias, profe. Perfecto. Sí, me imagino cómo lo pensaste, me imagino que está bien, pero vamos a hacerlo para que también vean otra posibilidad. Bueno, entonces, ahora miro bien lo que me dijiste, Marisa. Volvamos primero a este. Capaz que te dio, en vez de 181,81, te dio 1,866. Lo redondeé a 1,81 porque si yo me quedo en dos cifras significativas, si el siguiente es más de 5, tengo que redondear para arriba. Así que es 1,81 o 1,87.
Perfecto. Bueno, entonces ese redondealo a 1,81. Bien. Entonces teníamos 1,81 por 10 a la 20 era, ¿no? A ver si me informan por cucaracha, creo que era 1,81 por 10 a la 20. Sí, sí. Perdón, profe, sí. Perfecto, bien. Entonces, ahora podemos hacer el mismo procedimiento que el anterior, que es en una molécula de amoníaco, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? En las anteriores era 2. Ya. En este, Acá tenemos una. 1. Perfecto. Entonces, si en una molécula de amoníaco tengo un átomo de nitrógeno, en 1,81 por 10 a la 20, uy, pues la tengo con el 23, 20 moléculas de amoníaco, ¿cuántos átomos voy a tener? ¿Qué les parece? ¿O cuánto les dio la cuenta? La misma cantidad. Claro. Porque si tengo una relación 1-1, me va a dar lo mismo. Entonces, efectivamente, tengo No 1,8. me río porque justo estaba agarrando la calculadora y recién está poniendo el 1,81 y después, claro, si está todo multiplicado por 1 y dividido por 1. Exactamente. Así que es 1,81 por 10 a la 20 átomos de nitrógeno. En el examen les va a pasar, ¿sí? Que a veces les quedan estas reglas de 3, pero en el estado nervioso son capaces de hacer cuentas como 2 por 4 en la calculadora. Y no está mal. A medida que vayan trabajando los nervios, se va saliendo eso. Pero, y las inseguridades, porque a veces hacemos esas cuentas por las dudas de que en los nervios hagan 4 por 2, 75. No pasa nada. Pero fíjense que en algunas es más sencilla la cuenta. Armamos la regla de 3 porque pueden venir reglas de 3 más difíciles o relaciones con números más grandes y uno no la puede hacer tan mentalmente. Pero acá era más sencillo porque era una relación 1-1. Bien, entonces con esto ya tenemos la posibilidad de comparar. Claramente el C tiene mayor cantidad de nitrógeno, le sigue el B y finalmente el A es el que tiene menos cantidad de nitrógeno. Los que lo hicieron por otra metodología, ¿les dio el mismo orden? C más que B y B más que A. Me dio todo al revés, profe, pero no sé. Lo vemos, no hay problema. Listo, tenemos esto entonces. C tiene más que A, más que B, B tiene más que A. Porque fíjense que es 20 por 10 a la 20, por 10 a la 13, por 10 a la 8. Es decir, 7 ceros más respecto del C a la B y 5 ceros más respecto del B a la A. ¿Sí? Bien, vamos con el procedimiento de Brian. No hay problema, lo vemos para detectar de última el error. Bien, ¿cómo lo hiciste? Dale, buenísimo, profe. Yo lo pensé de esta manera. Pensé que 9.178.000 puede ser. A ver que no tengo. 91 millones creo que era. Ahí está. Eso, ¿no? 789.615. 9.615 es un mol de nitrógeno. Ahí está. Ahí. Ahí está. No está mal pensado. Es la forma de resolverlo a partir de moles. Te hago la mínima corrección para que después eso salga. Esto no es un mol. Un mol de cualquier cosa es 6,022 por 10 a la 23. Ujú. Ah, ok. Entonces, en este caso, un mol de átomos, perdón, de moléculas de nitrógeno gaseoso
Entonces, tenías que hacer esto de, entonces, 91 millones Claro, lo planteé al 789. revés. Claro, ahí está el tema. Pero no está mal pensado el pasar todo a moles, porque a mucha gente le resulta más cómodo pasar de moléculas a moles, entonces ya trabaja con números más fáciles. Y que un poco es el objetivo de la unidad. No tener que estar trabajando con números tan grandes como son las moléculas, si puedo usar números decimales, ¿sí? Sencillos. Bueno, y después ya ahí vi que lo hice mal, pero más que nada esto lo que yo después pasaba todo a gramos, eh, por el hecho de que en una molécula, para sacar la cantidad de nitrógeno pasaba a gramos. Planteaba en el segundo más que nada, Mm, que la molécula entera pesa 44 gramos. Y después solo nitrógeno pesa 14 gramos, pero sacaba por unidad de nitrógeno. bien, Y está mal, porque en realidad dice la cantidad de nitrógeno total, digamos. bien. Ahí entonces lo hacemos por esa metodología porque con moles y la forma que dijiste vos habilita a dos formas más. Por eso les decía, hay infinitas posibilidades, cada uno va haciendo la que le resulte más cómoda. Entonces, hacemos solamente la de estas dos formas, así lo ven, para que no se me hagan mucho matete. Bien, esta forma es, en vez de pasar de todo a moléculas, es pasar todo a moles. ¿Sí? Entonces, nos implica que tendríamos que modificar A y B para pasarlo a moles. Vamos a hacerlo solo con el A para ver qué es lo que pasa. En el A planteamos que como un mol son 6,022 por 10 a la 23, esta cantidad de moléculas que tenemos, ¿cuántos moles serían? Entonces tenemos que multiplicar por 1 y dividir por 6,022 por 10 a la 23. Y eso nos va a dar 1,52 por 10 a la menos 16 moles de nitrógeno. Como estas justo eran cantidades muy chiquititas, no nos sacamos la notación científica de encima, mal la nuestra, pero es una forma viable. Acá se bifurca a dos caminos. Por un lado, podemos plantear la relación molar que hay, es decir, en un mol de nitrógeno gaseoso, cuántos moles de nitrógeno hay, que en este caso es la misma relación molecular, ¿sí? 2 moles de nitrógeno, y plantear cuánto nitrógeno en moles tenemos, ¿sí? Entonces, si un mol de nitrógeno gaseoso tiene 2 moles de nitrógeno, 1,52 por 10 a la menos 16 moles, ¿cuántos moles de nitrógeno solo va a tener? Y eso nos da 3,05 por 10 a la menos 16 moles. ¿Sí? Y después B y C comparan moles de nitrógeno y debería darles lo mismo. O la propuesta de Brian, que es esto, pasarlo a gramos, ¿sí? Entonces, si un mol de nitrógeno gaseoso son, ahí tenemos que calcular que serían 28, si no me equivoco, 28 gramos de nitrógeno gaseoso, 1,52 por 10 a la menos 16 moles, ¿cuántos gramos sería? Esto es 1,52 por 10 a la menos 16 por 28, y eso nos da 4,256 por 10 a la menos 15 gramos. Acá la dificultad, ¿sí? O lo que podríamos simplificar, es que nosotros necesitamos en gramos de nitrógeno solo. Como el A está todo compuesto de nitrógeno, esto también es lo mismo que decir cantidad de nitrógeno.
¿sí? En el A se hace sencillo. Pero el B y el C tenemos que tener en cuenta que de toda la molécula no todo es nitrógeno, sino que también hay oxígeno en el B y también hay hidrógeno en el C. En ese caso, y está bien la pregunta porque ustedes tienen un caso parecido en el en el 4, perdón, en el 4B y C, ¿sí? Es que ustedes tienen que sacar cuántos gramos de la cantidad total de mi mol son de nitrógeno. Entonces, en el caso de la 28 gramos son de nitrógeno. En el caso del B, 28 gramos también son de nitrógeno, porque tiene 2. Aunque la masa molar del compuesto sea 28 más 16 del oxígeno, es decir, 44. 44. Claro, de los 44, 28 van a ser del nitrógeno. Y en el caso del amoníaco, Sería la mitad porque hay una sola, profe. exacto, 14 gramos serían de nitrógeno, aunque el compuesto total pese 17. Entonces, o sea, se podría hacer directamente con gramos, pensándolo así, o sea, sin hacer la cuenta, ¿o no? Sí, siempre y Por- cuando tengas todo en mol. ah, Porque unos los porque... tenés en moléculas y otros los tenés en moles. Ah, ok, claro. Ok. Bien. Y como esto es una lluvia de números, que entiendo que algunos quizás están como, veo números por todos lados, y si no estaba muy fresca cantidades en química, eso... Les voy a poner un ejemplo teórico para entender esto, que lo hicimos hoy a la mañana. Lo lamento, son las 9 de la noche y les voy a hablar de comida. Pero lo hablamos respecto a docena de sanguchitos. Por un lado vamos a presentar a el sanguchito. Yo le voy a poner sanguchito porque sándwich. Y mi sanguchito, berreta, porque lo vamos a hacer chiquito para usar números más pequeños, va a tener 2 tapas de pan, ¿sí? Tapa arriba, tapa abajo, 2 fetas de queso y una de jamón. Austero. Si yo hablara de una docena de sanguchitos, ¿cuántos sanguchitos tengo? 12. 12. 12. Perfecto. Ahora, para hacer esos 12 sanguchitos, ¿cuánto pan necesito? Ah, ahora entendí, claro. Ahí vemos, como en el caso anterior, esto donde Esperemos. dentro de esa docena de formar sándwiches tenemos 24 tapas. Vamos de a poquito, André. Pero sigamos el procedimiento por las dudas y después, pero sí, va por ahí. ¿Cuánto pan necesito? ¿Cuánto queso necesito? ¿Y cuánto jamón necesito? ¿Cuánto pan necesito para hacer 12 sanguchitos? 24. 24. ¿Y fetas de queso? Lo mismo. 24. Bien. Sí. ¿Y jamón? 12. 12. Bien. Esto fue para hacer
12 sanguchitos. En cantidades en química, y esto les va a servir principalmente para el ejercicio 4, que hay que hacer un montón de cuentas. El sanguchito es mi compuesto, uno solito, en la microescala. Y esto es mi fórmula molecular o mínima. Entonces, la fórmula molecular o mínima de mis compuestos me va a decir cuánto va a tener uno. Mi docena de sanguchitos es el mol, que siempre va a tener 6,022 por 10 a la 23, porque es un mol, así como la docena siempre va a tener 12. Lo que va a variar es ese mol, esa docena, ¿de qué es? Si es de sanguchito, siempre va a tener 2 tapas cada uno, 2 de queso cada uno, una de jamón. Es decir, en una docena voy a tener siempre 24, 24 y 12. Entonces, si lo vemos en el caso del amoníaco, el amoníaco sería como mi jamón, ¿sí? Porque tengo la misma cantidad. Perdón, no vamos a usar el amoníaco, vamos a usar el de que se ve mejor. El del monóxido de nitrógeno. El oxígeno va a ser como mi jamón. Y el nitrógeno va a ser como mi pan o como mi queso, que tengo el doble. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros trabajamos con el mol, ¿sí?, es una cantidad estipulada que siempre voy a tener y que yo voy a poder calcular en base a. Entonces, si yo acá, en vez de pedirles una docena, yo les hubiese pedido media, ahí es cuando yo estoy expresando, no tengo un mol, tengo tanta cantidad de moles. Bueno, mi media docena, yo ya sé que es 6, porque dividí por 2 a la docena. Bueno, cuando trabajo con moles, X cantidad, es ver cuántas veces tengo un mol. Si menos veces o más veces. ¿Sí? Y después, el otro concepto, cuando tengo moléculas, átomos o iones, es si a mí en vez de decirme cuántas docenas tengo, es cuántos sanguchitos tengo. Tengo 72 sanguchitos. ¿Cuántas docenas tengo? Bueno, ahí es lo que nosotros estamos haciendo del pasaje de moléculas o átomos a moles. Paso de mis individuales a mi unidad de conjunto. ¿Sí? Entonces, todo este pasaje con sanguchitos les va a servir para hacer el ejercicio 4 y un poco lo que hicimos en el ejercicio 5, para que ustedes puedan separar cuando estoy hablando de molécula individual y cuando estoy hablando de conjunto, que es el tema del mol. ¿Sí, Cami? Profe, perdón, para después, ¿podríamos ver el 8? Sí, creo que también ya me lo habían pedido, ¿puede ser? Ah, ok. No, genial, porque quiere decir que Sí, también te había marcado. hay coincidencia. Bien, hacemos el 8 y seguimos. Igualmente, si siguen habiendo dudas, la clase que viene dedicamos un tiempo a cerrar cantidades en química y seguimos con las dudas que haya de soluciones. Más que nada para que no se queden sin la teórica de soluciones. Bien, entonces vamos al 8. ¿Qué dice? Uy, se me fue. 8. Bien, ¿cuántos átomos de carbono hay en un mol de glucosa? Fórmula molecular C6H12O6. Y en 360 gramos, bien, a lo que yo les expliqué con los sanguchitos anteriormente, hubo un factor que yo obvié, que es el peso de cada sanguchito. ¿Sí? Que el 8 va a venir a complementarlo. Sí, Cami, creo que querías preguntar algo. No. Ah, dale.
problema. Bien, entonces mi pregunta es átomos de carbono. ¿12? ¿Cómo? Sí, No, átomos de carbono dice que tengo 6. me La preguntan fórmula átomos de molecular. carbono en un mol de glucosa. Y la fórmula mínima es Ah, C6 claro, sí, 6 de carbono, 2 de hidrógeno y 6 de oxígeno. y 6 de oxígeno. Perdón, era 12 hidrógeno. ¿Cómo, Denise? Que me había confundido el hidrógeno que tenía 12. Ahí está. Entonces, lo que nos dicen es que con la fórmula mínima sacábamos mi sanguchito individual, mi glucosa individual. Entonces quiere decir que en una molécula de glucosa voy a tener 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. En esta oportunidad nos importa solo el carbono. Entonces, si un mol de glucosa, como es un mol, siempre va a ser 6,022 por 10 a la 23, esto serían moléculas de glucosa, y yo sé que tengo 6 átomos de carbono por cada uno, ¿cuánto nos va a dar? Y multiplico ese 6.022 por 10 a la 23 por 6. ¿Todos lo ven? Profe, ¿estás aplicando regla de 3 o simplemente ya resolvemos? Se puede hacer la regla de 3, se puede hacer directamente esta cuenta porque justo es una sencilla. Pero si no, es si por cada una molécula de glucosa Tengo 6 átomos. tengo 6 átomos de carbono, en 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, ¿cuántos carbonos tengo? Esto por esto dividido 1. Lo mismo, matemáticamente hablando, que multiplicar por 6. A mí me dio 3,61 por 10 a la 24. ¿A todos le dio lo mismo? Uy, me quedó feo el 3. Yo no planteé de vuelta en gramos, no sé si está bien. El tema, a ver. El tema es que ahí la A te preguntaba átomos de carbono. La segunda parte te planteaba algo de gramos. Capaz que podías trabajar con gramos, pero tenías que poder llegar a este 3,61 por 10 a la 24 átomos de carbono. Estoy tratando igual de pensar de qué forma pudiste hacerlo en gramos. Se podía, sí, pero tenías que después poder pasar a átomos. Claro, yo planteé igual, no sé si está bien planteado de vuelta. 180 gramos mol, sería la forma molecular entera. Sí, Es igual, me parece que planteé igual mal, igual que el anterior. Es un mol de C6, ajá. hidrógeno 12, oxígeno 6 y 72 gramos mol, que es solamente el carbono, me da 0,4 mol y a eso lo multipliqué por 6,022. Pero lo planteé mal entonces. Sí, pero un mínimo detalle. Ahí te muestro. Eso tiene que ver con cómo plantean las reglas de 3 y que me parece importante remarcarlo a partir del ejemplo. Eh, y no es para tipo, acá Brian se equivocó. No, precisamente aprovechamos este mínimo error mientras lo estamos aprendiendo
para que a futuro eso no pase. Pero es un error súper común, así que tranqui. Un mol, ¿sí? Lo que calculó Brian es la masa molar de nuestro compuesto, que es 180 gramos. Y él lo que pensó fue, bueno, entonces 72 gramos, que es la resultante de 6 por 12, que es la masa, ¿cuántos moles son? Pero acá lo que pasa es que ahí nosotros, por achicar la regla de 3, no ponemos toda la info. Esto es un mol de moléculas. Estos 180 gramos son de glucosa. Y estos son de carbono. Técnicamente estamos usando 3 unidades diferentes. Por eso te da mal. Al poner el número acá, la regla de 3, por así decirlo, está interpretando que son 72 gramos de glucosa, no de carbono. Entonces el número que te dio acá no es correspondiente a carbono, sino a glucosa. Lo correcto en ese caso sería calcular si un mol son 180 gramos, entonces 6,022 por 10 a la 23. A ver, se hace más complicada con gramos. Tendrían que hacer muchísimos pasos. ¿Sí, Denise? ¿Habías levantado, puede ser? Sí, no, quería decir que en todos los ejercicios me confundí con lo mismo. Lo tuve que hacer como 3 veces porque cuando planteaba la regla de 3, por un lado dejaba los gramos y por otro lado eran unidades diferentes y me daba mal y me sigue pasando lo mismo. Claro, es que por eso les digo, la regla de 3, si tuviésemos que poner todos los datos, se nos hace eterna la cantidad de texto. Pero tenemos que tener muy en claro qué estamos poniendo de los dos lados y muy rigurosos. Misma unidad con todos los detalles en la izquierda, misma unidad con todos los detalles a la derecha. ¿Sí? Tienen que mantenerse arriba y abajo las mismas. Entonces acá tiene que ser gramos de glucosa, gramos de glucosa. Y para lo que pregunta Cami, sí, hay más ejercicios de cantidades en química en la guía complementaria. La 4.0 son los conceptos, así que tienen ejercicios de regla de 3, de notación científica y de pasaje de unidades. Y no me acuerdo si algún tema más. En la guía 4, ahí sí tienen ejercicios de cantidades en química. Profe, Sí. y ejemplo en un parcial, si uno está resolviendo el ejercicio y se olvida de agregarle la unidad, ¿estaría como incompleto aunque los resultados estén ok? Voy a ir viendo cómo lo interpretaron. No les digo que me pongan un choclazo, sí les recomiendo que lo puedan poner para no confundirse durante el parcial. Pero si me ponen gramos nada más, no pasa nada. Yo les recomiendo que aclaren eso para que ustedes no se confundan. Ok, gracias, profe. De nada. Sí, para no perder mucho tiempo, porque después tenemos que ver la teórica, no me voy a meter muy de lleno en esta forma. Si querés, después te la resuelvo porque lleva más pasos. Este pedacito haciéndolo en gramos. Porque vos tendrías No, que... está bien, profe. Está bien, más que nada, tengo que o sea, empezar a plantear esto, un mol de moléculas, Bien. son 180 gramos y ahí voy sacando, o sea, esto como decía vos, un mol de moléculas son 6 moles de carbono, 6,022 por 10 a la 23 por 6 dividido 1, ahí voy a ir como agarrando eso, digamos. Claro, porque ahí lo que vos vas a hacer con la masa, podés sacar esta proporción. 180 es mi total, de los cuales tantos gramos, que creo que eran 72, son de carbono.
Entonces ahí, si querés hacer algunos pasajes de unidades, llegás al cálculo, pero tiene algunas cuentitas más. Pero con lo que dijiste, yo creo que llegás bien. Igual tienen la solución en las respuestas y si no, en la grabación. Así comparás cuando llegues a la parte de átomos si dio o no dio. Y si no, me preguntás en la semana, no hay problema. Bien, entonces, la parte B, y con esto ya avanzamos, nos dicen y en 360 gramos. Entonces vamos a usar el dato que ya había calculado Brian, que es que un mol de nuestro compuesto son 180 gramos. Entonces, para poder seguir con el mismo hilo del anterior, es ver efectivamente estos 360 gramos, cuántos moles son. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos calcular cuántos moles hay. ¿Que cuántos habría? El doble. Exacto. Entonces, en realidad acá tenemos 2 moles. Por lo tanto, si en un mol podríamos usar el número que ya resolvimos. Si en un mol yo sé, por lo que calculé anteriormente, tengo, nos había dado 6 por 6, 0,22 por 10 a la 23. Nos había dado 3,62 o 61,6. 3,71 por 10 a la 24. Sí, el tema es que ahí lo estoy viendo. Ah, no, yo me equivoqué, perdón. Puse un 6 y era un 2. 3,61, está bien. 3,61 por 10 a la 24 átomos de carbono. En 2 moles, ¿cuánto tengo? En esto aprovechamos el dato que conseguimos en la anterior para no hacer todas las cuentas de vuelta. Entonces, si un mol yo ya sabía que son 3,61 por 10 a la 24, en 2 moles ¿cuántos voy a tener? Entonces nos da 7,23, porque es 226, 23 por 10 a la 24 átomos de carbono. Si usan 3,61 les va a dar 7,22, no pasa nada. Yo porque mantuve la cuenta en la calculadora y directamente le puse por 2 y me dio. Pero entre 7,22 y 7,23 está bien. Y tengo la cantidad de carbono. ¿Sí? De vuelta, hagan los ejercicios, tranquilos, van viendo el paso a paso, van a tener la grabación, entonces van a poder ir viendo dónde les parece que hay algún error o no, van viendo que viene por ahí la cosa. O si encuentran otra forma, pero llegan bien al resultado, cualquier cosa me preguntan para ver si están eligiendo un camino químico o no. Bien. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte teórica. No sé si me la compartió. No. Ahí vamos a compartir. Acá. Bien. Volvemos y les comparto acá. Bien. Nuestro comienzo de la unidad 5. La unidad 5 empezamos a darle la vuelta a la materia. Yo les había comentado que el final se iba a conectar con nuestra unidad 1,
pero ya nosotros con todos los conocimientos de la materia. En la unidad 5 es cuando empieza a ocurrir ese proceso. Porque si se acuerdan, cuando vimos en la unidad 1 sistemas materiales, vimos que dentro de los sistemas materiales podíamos tener sustancias puras como mezclas. Y que dentro de esas mezclas podían ser sistemas homogéneos o heterogéneos. Y las mezclas que son sistemas homogéneos se llamaban soluciones. Entonces, nuestra definición era que era una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Habíamos visto ejemplos de sistemas homogéneos donde era una sola sustancia, ¿sí? O sistemas heterogéneos de una sola sustancia pero en diferentes estados de agregación. Bueno, ahora vamos a estudiar este sistema en particular, que son las soluciones, mezclas homogéneas de dos o más sustancias puras. Habíamos visto también que tenían dos tipos de componentes, ¿sí? Ahora nuestros componentes no es tengo 2, 3 componentes y ya, sino que van a recibir un nombre. Algo que puede pasar es que si vimos en alguna instancia previa en alguna otra carrera, en la secundaria, ¿sí? Si es que tuvieron química, es que el soluto y el solvente se pueden llegar a confundir en sus definiciones porque se utilizan muchas soluciones de base acuosa. Entonces, ¿qué es lo que se suele confundir? Que el solvente siempre es agua o siempre es líquido. Y en realidad, el solvente va a ser aquel componente que está presente en mayor proporción en mi solución. Que por ejemplo, en una solución fisiológica, claramente el solvente es agua y es líquido. Pero bueno, es un ejemplo de algo súper cotidiano. Pero no todas las soluciones son así. Y en el caso del soluto va a ser el componente que esté presente en menor proporción. Por lo tanto, vamos a poder tener más de un soluto, ¿sí? Porque pueden ser varios componentes. La típica que vimos, agua mezclada con sal y azúcar. Bueno, eso es una solución con un solvente y dos solutos, siempre y cuando esté bien disuelto. Ahora, puede formarse a partir de componentes con diferentes estados de agregación, ¿sí? Como vimos el ejemplo de agua con sal, la sal está en estado sólido, el agua está en estado líquido, lo mezclamos y me queda una solución líquida. Pero también existen soluciones sólidas, soluciones líquidas como ya mencionamos y soluciones gaseosas. Quizás la última es un poco más difícil de ver, ¿sí? Esas mezclas gaseosas, porque precisamente los gases en su mayoría son incoloros. Entonces nos es medio difícil de percibir. Bien, algunos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, una solución sólido en sólido, ¿sí? Es decir, entre dos sólidos, son las aleaciones en las que no puedo distinguir los dos metales o más metales que están mezclados. En este caso, la aleación de cobre y estaño nos genera este bronce. Después tenemos el agua salada, ¿sí? Que veníamos mencionando, una solución sólido en líquido, donde nuestro soluto es el que está sólido y el solvente está líquido. Después tenemos la soda de mesa, ¿sí? Que puede ser debatible dependiendo de lo que nosotros mencionemos, porque va a ser una solución gas en líquido. Ahí lo que nosotros vamos a tomar como una sola, no vamos a distinguir la fase entre el líquido y las burbujas, ¿sí? Porque va a ser toda una fase de líquido con burbujas, ¿sí? Entonces es una forma de decir que es una sola fase, donde el dióxido de carbono está disuelto. Por eso ahí uno puede entrar un poquito más en debate. Después tenemos el gas natural, una solución gas en gas, ¿sí? Es una mezcla de propano y butano. Si no lo sabían, ahora tienen un dato más, que nuestro gas natural no es un solo gas, sino que son varios. Por eso a veces para los camping está el tubo de gas butano para llevárselo. Pero bueno, normalmente el gas natural viene como una mezcla de estos dos gases. Y acá sirve también para una mínima corrección del examen parcial que ustedes hicieron,
Un error que solían cometer en la pregunta D de lo del cambio físico es que me confundían que la sal estaba líquida. Y en realidad acá podemos contestar a esa afirmación que en realidad no pasa que la sal está líquida en el agua salada, sino que está disuelta, pero originalmente está sólida disuelta en un solvente líquido, ¿sí? Y el único cambio físico que nosotros vemos es que el agua pasa de líquido a gas y de gas a líquido en la destilación. Ahora, ¿cómo podemos formar esa solución? Medio que hablando, yo también ya spoileé un poco. Nosotros vamos a llamar proceso de disolución a la formación de interacciones soluto-solvente que forman esta solución. Y acá es un gran momento, que yo lo digo todos los cuatrimestres, de armarse un glosario, porque medio que van a venir palabras trabalengua, solución, disolución, y la clase que viene vamos a ver dilución. Lo sé, bronca a los químicos por palabras tan parecidas. Pero vamos a definir este proceso de disolución. ¿Qué es lo que ocurre? Las partículas, ya sean moléculas, compuestos iónicos que se van a separar en iones, que nosotros agregamos de soluto, ¿sí? Y las partículas del solvente van a traer de base interacciones entre ellas. Es decir, en la macroescala no tenemos una molécula, como fuimos viendo en la unidad 4 de cantidades en química, sino que tenemos más de una. Y esas no están polulando ahí todas separadas, sino que hay ciertas interacciones entre ellos, que vimos en los diferentes estados de agregación que podían aumentar o disminuir dependiendo del estado de agregación. Ahora, cuando nosotros formamos una solución a partir de este proceso de disolución, lo que ocurre es que se establecen nuevas interacciones que van a reemplazar a las que existían antes. Entonces, el soluto con sus interacciones y el solvente con sus respectivas interacciones van a romper esas atracciones o interacciones para formar unas nuevas que se llaman solvente-soluto. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, dependiendo de cómo sean esas interacciones, vamos a hablar de lo que se denomina baja o alta solubilidad. Es decir, si interaccionan mucho o poco. Como nosotros en esta parte de la materia, en realidad en esta asignatura, Introducción a la Química, no lo vemos a la polaridad, cosa que ven en química general e inorgánica, hasta acá nos vamos a quedar con que los solventes venían con una interacción, los solutos venían con otra, diferentes. Entonces, cuando queremos armar la solución, vamos a ver que las nuevas interacciones propuestas no van a ser tan fuertes como las originales. Eso va a llevar a una baja solubilidad. Cuando solvente y soluto tienen polaridades similares, es decir, vienen con atracciones similares en sus sustancias puras, cuando armamos la solución, las fuerzas propuestas como nuevas, soluto-solvente, son iguales o mejores a las que traían. Eso permite una alta solubilidad. El ejemplo que normalmente doy y que ayuda a entender más que nada si o justo hoy a la mañana no tuve mucho éxito, hay que ver si este cuatrimestre tengo éxito. No sé si alguno o alguna armó solución de alcohol 70 en la pandemia o hoy en día, porque está más barato, es más barato comprar el alcohol 96 y agregarle agua de la canilla y armar más alcohol 70. ¿Alguno o alguna armó? Yo lo hice en la pandemia y lo hice también en el curso de extraccionista, pero no me acuerdo bien las proporciones. Tiene Perfecto. eso. Era 70-30, que Sí. por eso estaba el chiste 70-30 como el Fernet. Claro, pero no me acuerdo cuánto de cuánto. Bien. Por eso 70-30. 70% alcohol, 30% agua. Ahí está. Bien. Bueno, hay varios que Yo lo uso en hicieron. la cocina, profe. Bien. Ahora vamos a la pregunta. Cuando lo prepararon, ¿alguna vez notaron que levantaba un poquito de temperatura?
Sí, lo tenés que hacer con guantes. Perfecto. Bueno, esa mínima elevación de temperatura es producto de que el etanol, ¿sí? el alcohol 96, tiene unas determinadas interacciones. Y el agua tiene otras similares. Pero cuando se mezclan, al alcohol le habilita un tipo de interacción que no tenía originalmente y que es mejor, ¿sí? energéticamente hablando. Entonces libera energía en forma de calor, ¿sí? Por eso es mucho más favorable. Ese es un ejemplo de alta solubilidad. Se mezclan muy bien y tan bien que hasta liberan energía. Por eso levanta un poquito de temperatura. Y por eso ocurrieron tantos accidentes en la pandemia de esas fabricaciones de alcohol en gel caseras, porque el alcohol en gel implicaba también componentes inflamables. Entonces, no se tuvo en cuenta esta mínima elevación de temperatura cuando uno mezcla agua con etanol y inflamable. Entonces, conocimientos químicos pueden salvar vidas. De verdad. Después vamos a retomar otra vez este ejemplo para lo último que vamos a ver de la teoría. Hasta ahí vimos lo que es el fundamento teórico del armado de las soluciones y de lo que es una solución y sus componentes. Ahora, las soluciones van a ver que estas últimas unidades, 4, 5 y 6, son las que conocemos como esas unidades que hacen valer la pena todo lo que les dije en las anteriores, ¿sí? En las anteriores unidades. Y que cobran sentido práctico, ¿sí? Porque podemos hablar de voy al laboratorio y hago esto. Bueno, las soluciones es algo casi de rutina en un laboratorio y más químico. Porque todo lo que es la parte de reacciones químicas, que no lo vemos en esta parte, pero la ven en la próxima, se usan soluciones para armar esas reacciones o transformaciones. Entonces, es de manual armar soluciones para todo. O trabajar con sistemas que tienen soluciones en ellas. Ahora, trabajar con soluciones en todo momento, conlleva una cierta responsabilidad, por así decirlo, que es que nosotros podamos transmitir esa información y que todos nos entiendan. Entonces, las soluciones, para poder expresar la proporción soluto-solvente, se desarrollaron diferentes unidades de concentración. ¿Qué es concentración? Es la cantidad que tenemos de soluto presente en una determinada cantidad dada de solución o una determinada cantidad dada de solvente. Es decir, que yo pueda expresar de alguna forma cuánto tengo de cada cosa. Entonces, si alguien me dice, necesito una solución de tal y tal cosa, en vez de decirme toda la receta de pesa esto, hace esto, bla, me dicen la concentración y yo ya podría armarlo. Normalmente los protocolos en un laboratorio dicen, tienes que pesar esto, tenés que llevar así y todos los pasos. Pero con la unidad de concentración uno ya puede brindar esa misma información. Ahora, estas unidades de concentración se van a subdividir en dos grandes grupos. Las que están expresadas respecto a moles de soluto y las que están expresadas respecto de porcentaje de soluto en una determinada cantidad de solución. Las unidades de porcentaje vamos a tener aquellas que están expresadas masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Lo que expresa en la definición es que voy a tener una determinada cantidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Y acá dos observaciones para que no ocurran errores. No es que tengo 1 gramo de soluto en 100 gramos de solución, siempre, no. Va a depender mi solución si tengo 1, 2, 3, 85. 85 claramente no, porque si no ya no es soluto. 5 gramos de soluto en 100 de solución.
Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, una solución cloruro de sodio que tiene 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, la expresaría como 5% masa-masa. ¿Sí? Porque tengo 5 gramos en 100 de solución. No se divide bajo ningún concepto el 5 dividido 100, porque eso nos daría otra cuenta completamente diferente y no sería la misma relación. Eso es un error que suele pasar. Lo dividen por 100. No es eso. Es determino cuánto soluto tengo en 100 gramos de solución. Y el otro error que suele ocurrir es que uno se queda como no, tiene que ser 100 solo y ya. Puedo tener una solución de mayor o menor masa, pero la unidad de concentración va a estar expresada respecto de esta relación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una solución de 200 gramos total, pero su unidad de concentración es 5% masa en masa, quiere decir que voy a tener 5 gramos de soluto por cada 100 de solución. Entonces, si tengo 200 gramos de solución, voy a tener 10 gramos de soluto. Ahora lo digo más oralmente, vamos a hacer algunos ejercicios. En realidad vamos a hacer un ejemplo para llevarlo a la realidad a esto, ¿sí? Pero esto es como para explicarles unidad por unidad. Lo mismo pasa con porcentaje masa en volumen. Lo único que cambia es que en vez de expresarlo en 100 gramos de solución, va a estar expresado en 100 mililitros de solución, unidad de volumen. ¿Qué es lo favorecedor acá? Respecto del tipo de solución. Porque vimos que tenemos soluciones sólido en líquido en sólido y líquido en líquido. Como vimos en el caso del alcohol y el agua. Entonces, en un alcohol y agua sería mucho más fácil expresar en porcentaje volumen en volumen. En un agua salada sería mucho más fácil expresar en porcentaje masa volumen. Y en un bronce sería bastante atinado expresar en porcentaje masa en masa. ¿Sí? En los ejercicios de la guía, ustedes van a ver un montón de ejercicios en donde dice, pasame a todas estas unidades, cuando la más conveniente va a ser una. Pero es para que ustedes aprendan a hacer pasaje de unidades, nada más. Es fines pedagógicos. Pero en la vida real lo van a expresar en la que más sencillo les salga o en la que les pidan, porque necesitan algún dato en particular. El porcentaje volumen en volumen, como les dije, también es similar. Lo que cambia respecto de porcentaje masa en volumen es que el soluto va a estar expresado en mililitros. Entonces, por ejemplo, sería 70 mililitros de soluto, 70 mililitros de etanol 96 en 100 mililitros de solución. Eso implica el agua incluida. Después tenemos las unidades de concentración expresadas con moles de soluto. En estas tres vamos a tener la molaridad, la molalidad y la fracción molar. Mucho cuidado confundir molaridad con molalidad, es muy fácil confundirlas. La diferencia principal está en que una está expresada en función de la solución. Dale, Tatiana, no hay problema, gracias por avisar. La molaridad va a estar expresada en solución, respecto de la solución, y la molalidad va a estar respecto del solvente, ¿sí? Muy diferente todo. Y la otra diferencia es que la molaridad está expresada, la solución, en litros, es decir, unidad de volumen, y la molalidad va a expresar al solvente en kilos, unidad de masa, ¿sí? Muy importante ambas dos. Entonces, la molaridad va a ser moles de soluto en un litro de solución. Entonces voy a expresar, por ejemplo, 3 moles de cloruro de sodio en un litro de solución. Entonces voy a tener esos 3 moles o 5 moles de cloruro de sodio y ese litro va a ser la sumatoria de volumen entre el soluto y el solvente. En el caso de la molalidad, van a ser moles de soluto por cada 1 kilo de solvente. Entonces va a ser, por ejemplo, 3 moles de soluto en 1 kilo de agua. ¿Sí? Y la fracción molar, ¿sí?, va a indicar proporción,
¿sí? Va a indicar la proporción de un soluto en moles respecto de la totalidad de moles. Buenas noches, Fiorella. Sí, ya nos vamos acercando a las 10. Entonces, acá lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es la posibilidad de expresar respecto de la totalidad de nuestra solución cuántos moles tenemos de soluto o de solvente, dependiendo de la fracción molar que nos pidan. Nos pueden pedir fracción molar de soluto y fracción molar de solvente. Después vamos a ver en los ejercicios y en los ejemplos algunos criterios, pero por un lado esto es una fracción, como su nombre lo indica, así que los que no son muy fanes de la matemática no suelen querer a la fracción molar, pero brinda muchísima información para lo que son nuestros fines pedagógicos. La verdad es que fracción molar no se usa casi. La que más se usa es molaridad, o en su defecto molaridad, pero si no, molaridad es la que más se usa dentro de estos tres. La fracción molar nos brinda muchísima información porque en esta cantidad de moles se ve la proporción soluto-solvente. Entonces, por un lado, la fracción molar de soluto siempre va a ser más chica que la fracción molar de solvente. Por la definición que vimos, como el soluto es el componente en menor proporción, va a ser menor que la fracción molar de solvente. Eso 1. 2. La suma de tanto la fracción molar de soluto con la de solvente siempre es igual a 1. ¿Por qué? Porque por definición, una fracción son partes de un entero. Nuestro entero va a ser la solución y nuestras fracciones van a ser los componentes, soluto y solvente. Entonces, si los sumo, siempre nos tienen que dar 1. Entonces, eso también a nosotros nos va a ayudar que si no nos da 1 o cercano a 1, algo hicimos mal. Entonces, detecta errores, ¿sí? Después con los ejercicios vamos a ver algunas pistas de cómo la fracción molar nos puede ayudar un montón para ver si hicimos bien las cosas. Y para ir terminando, les presento un ejercicio, ¿sí?, que es el verdadero preparar cosas para un laboratorio. Esta situación podría darse yendo ustedes ya a trabajar a un laboratorio químico o ustedes yendo a un TP de una materia. Tienen la hoja del experimento que van a hacer al otro día o el trabajo práctico que van a hacer al otro día y les dicen, tenemos que armar una solución 0,05 molar de sulfato de cobre en agua cuyo volumen final es 250 mililitros. Y ahí nos vamos a la tableta. Bien. La solución, ¿sí?, dice que tiene una concentración 0,05 molar, sulfato de cobre en agua y quiere un volumen final de 250 mililitros. Para poder armarlo, tendría que saber primero cuál es mi soluto y cuál es mi solvente. ¿Cuánta masa voy a pesar? ¿Cómo? Bueno, termino esto y si querés cuando terminamos la clase te lo explico. Bien, entonces tenemos soluto y tenemos que identificar soluto y solvente, calcular la masa de soluto que tenemos que pesar en la balanza, ¿sí? Porque la molaridad vamos a ver que, como por su definición, son moles de soluto en un litro de solución. Y después ver cómo seguimos. Acá, ¿cuál es mi soluto y cuál es mi solvente?
Los 0,05. No, identidad, ¿eh? Identidad. ¿Quién es mi soluto y quién es mi solvente en No me identidad? acuerdo el nombre, por eso dije la cantidad. Bueno, ¿el solvente cuál es? El solvente es el agua. Bien. Por ende, el otro, que no sale el Sí, nombre, no me acuerdo es el el nombre. soluto. Sulfato de cobre. El sulfato de cobre. Bien. El sulfato de cobre va a ser nuestro solvente, soluto, y el agua va a ser nuestro solvente. Eso quiere decir que esos 0,05 son de sulfato de cobre. Y por definición nos dice que tenemos 0,05 moles de sulfato de cobre en 1 litro de solución. Entonces, si yo quiero preparar 250 mililitros, necesito saber cuántos moles voy a necesitar en esos 250 mililitros. Por lo tanto, voy a plantear, y acá hago uso de una equivalencia, que es que 1 litro es lo mismo que decir 1000 mililitros. O podemos pasar esos 250 mililitros a litro y decir que necesito preparar 0,25 litros. Es lo mismo. Porque está en 1 litro y en el otro Claro. mililitro, ¿no? Exactamente. Mi error es seguro que hacía regla de 3 y no pasaba. Yo Ahí lo que va. hice es 250 mililitros es un cuarto, entonces a 0,05 lo dividí por 4. También es otra posibilidad. Es técnico, pero... No, es otra posibilidad también. Pero ese caso es porque vos podés sacar bien la cuenta. Si, por ejemplo, a vos te dicen, necesito preparar rebuscadísimo, porque en realidad nadie prepara esas cantidades así. Pero bueno, ponele. Hay veces que nosotros tenemos que preparar poquito volumen porque no hay plata. Entonces, por ejemplo, tengo que preparar 15 mililitros. Y me dicen que esta concentración es 0,05 molar también. Y la fracción de 15 sobre 1000 está un poco más difícil de calcular mentalmente. Entonces harías esta regla de porque 3. daba el ejercicio para poder hacerlo. Claro, este ejercicio está dado para que puedas sacar un cuarto, por ejemplo. Pero en casos donde no lo podemos hacer tan fácil, se usa esta regla de 3 y nos da 0,0125 moles. Sí. Ahora, como sabemos, desgraciadamente no nos han creado balanzas que pesen moles. Entonces necesitamos pasar esto a gramos. ¿Cómo se les ocurre que podemos pasar eso a gramos? Y ahí no era un mol, sé que es 6,022 por 10 a la 23. Entonces, abajo pongo 0,0125 moles. ¿Cuántos? No. Ahí te estás metiendo en cantidad de moléculas, que, Sí, siempre me olió ahí. perdón, de cantidad de compuesto iónico. Porque en realidad volvemos a la misma de en la balanza no puedo pesar compuestos. Entonces necesitamos algo que lo relacione con gramos. Ah, tengo que sacar los moles Claro. de mi sulfato de cobre. ¿Qué decías, Liliana? Los pasamos a UMAS. No, porque UMAS no pesa la balanza. Y si haces los moles y buscar la... No, le tengo que sacar el peso al sulfato de cobre. Que me da Ahí los era gramos, justo es era lo que estaba mismo diciendo los moles, ¿no? Denise. Va por ahí. Era como determinar la cantidad de moles y Claro. buscar la masa molar. La Claro. masa No sé si molar. es multiplicándola o dividiéndola, no sé. Pero Perfecto. Le suma todo y me da lo que es. Saco la masa molar del sulfato de cobre. Que ahí está relacionado con lo que decía Liliana, solo que no en UMAS, que es ir a la tabla periódica y sumar la masa de cada uno de los componentes, pero en gramos.
Entonces, miramos la masa del cobre, cuánto es, la masa del azufre, cuánto es, y la masa del oxígeno, cuánto es, y multiplicarla por 4 sola la del oxígeno. Entonces nos va a quedar 63.54 más 32,06 más 16 por 4. Y eso nos va a dar 159,6 gramos. Decimales más, decimales menos. Ahora, gramos de sulfato de cobre. Y como yo tengo 0,0125 moles, voy a poder calcular la masa que eso representa. Y esto es multiplicando por este número y dividir por 1. Y eso nos da 1,995 gramos. ¿Hasta ahí? Yo me perdí. ¿En qué parte? Cuando pones un mol. Ah, es porque es la masa, perdón. Es la Hicimos masa los molar. sí, listo. Sí, hay otra formulita que creo que es masa relativa. Perdón, la masa es igual a la masa relativa es igual a número de moles por masa molar. O mejor dicho, creo que la llaman masa solo y después masa relativa. Pero básicamente es multiplicar el número de moles por la masa que nosotros sacamos a partir de la tabla periódica y eso nos da la cantidad de masa total que tenemos en la situación. Sí, de esa manera. Creo que es, no me acuerdo los subíndices que usa, pero básicamente es masa sobre masa relativa. Una cosa así. Ahora después les busco bien los subíndices. Esa es otra forma para evitar la regla de 3. De estas fórmulas que tienen sentido químico, pero está bueno chequearlas por las dudas. Bien, entonces llegamos a 1,995. Eso nos lleva, y ahí borro, a que con esa cuenta yo ya puedo ir al laboratorio. Puedo ir a mi TP de química y aprobar hermosamente. Puedo ir al laboratorio y hacer mi experimento. Voy a la balanza. Peso 1,995 gramos. El sulfato de cobre, como hicimos hoy a la mañana, tiene un color celestito. Eso lo voy a pasar a un volumétrico, como puede ser un matraz de 250 mililitros, porque es el volumen que yo quiero hacer. Paso en primera instancia este sólido o le pongo un chorrito, apenitas, un poquito de agua para diluirlo y poder pasarlo al matraz, ¿sí? Este es un matraz de 250 mililitros y le agrego agua hasta llegar a la rayita de 250. Lo agito bien y me queda con su taponcito y me queda mi matraz de solución sulfato de cobre
0,05 molar sulfato de cobre en agua. ¿Sí? Esto normalmente en un laboratorio se pasa a algún frasco, ¿sí? O botella. Se pone una etiqueta y se le pone 0,05 molar sulfato de cobre. Acá no me entra, pero se pone la fecha y el nombre del que lo preparó, nombre del culpable. Más que nada para saber, primero, hace cuánto se hizo, ¿sí? El nombre más que nada por una cuestión de responsabilidad, me hago cargo de que hice esa solución, esté bien o esté mal. Pero se tiene que poner la concentración, qué soluto tiene, si es un solvente no acuoso se aclara qué solvente tiene, más que nada para evitar problemas. Se aclara solvente o el solvente, insisto, la mayoría de las soluciones son acuosas, entonces no se suele aclarar el solvente, solo el soluto. Pero si no, si es un solvente no acuoso, se aclara. Nombre y fecha. Porque hay algunas soluciones que pierden como la calidad a medida que pasa el tiempo, entonces decís, no sé, esta solución se hizo hace 15 años y voy a preparar una nueva por las dudas. Bien, con esto terminamos la clase de hoy con un detalle que les comento, así ya la clase que viene vamos directamente a diluciones, en lo que es teórico. Y es que hay que tener mucho cuidado porque el volumen depende de la temperatura. No es lo mismo el volumen que ocupa una solución trabajando a menos 4 grados que a 40. Por eso hay algunas unidades de concentración que están tabuladas o explicadas, en realidad tabuladas no, están expresadas respecto a una determinada temperatura. Y los materiales volumétricos que se utilizan en el laboratorio, cuando ustedes lo compran, la mayoría de los casos se dice en el mismo material, pero si no, en donde se compró se indica la temperatura de trabajo estándar. ¿Sí? Entonces, el trabajo estándar por lo general es alrededor de entre 21 y 25 grados, que son nuestras condiciones ambientales. ¿Sí? A mayor temperatura o a menor temperatura va a haber mínimas diferencias en el volumen que ocupa la solución. Y otra es que las mezclas líquidas, los volúmenes no son aditivos, y acá es cuando yo levanto de las cenizas a la solución alcohol-agua, que para los que hicieron la mezcla de alcohol con agua, van a ver que si agregaron 300 mililitros de agua y 700 de alcohol, no van a tener 1 litro, van a tener menos. Y eso se debe a que dependiendo de estas interacciones que mencionamos anteriormente, si se acomodan mejor porque interaccionan mejor, ocupan menos espacio, por lo tanto ocupan menos volumen. Entonces, a mejores interacciones, menor volumen, y a peores interacciones, más volumen van a ocupar o el mismo. ¿Sí? Igualmente, estas dos cuestiones, lo que el volumen va a depender de la temperatura y que los volúmenes no son aditivos, van a ser aclaraciones que ustedes van a tener en el ejercicio si se considera o no se considera. ¿Sí? Pero normalmente en los ejercicios vamos a considerar que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer las cuentas numéricamente bien y tranquilos numéricamente hablando. Bien, y con eso terminamos por la clase de hoy. Sé que estuvo cargada de mucho contenido, pero bueno, nos pasó esto también por una cuestión de los paros, de poder acotar las clases que teníamos conmigo, pero sí tenían este material para poder ustedes estudiar. Recuerden también que tienen la bibliografía, ¿sí? Esta materia quizás con lo que vamos hablando en clase uno puede
zafarla, pero sí es importante que en este tipo de materias vayan ganando el hábito de ir siguiendo la materia con la bibliografía que nosotros les recomendamos. No solo los capítulos que yo les subo, sino también lo que ustedes tienen en el programa como bibliografía obligatoria, que son el Chang y el Brown, y y bibliografía complementaria, que son otros libros que ustedes pueden tener acceso, ¿sí? Más por estos casos que hemos tenido menos cantidad de clases de consulta. Bueno, eso es todo. Hemos terminado por el día de hoy. Después vamos a ir hablando cuando termine de cargar la grabación, el tema de lo de la divulgación o no de las clases. Y cualquier duda o consulta para los que la semana que viene tendrían el recuperatorio. Por un lado, si se van a presentar o no, en qué horario, por los que han tenido dificultades para presentarse en el horario que les corresponde. Y yo me voy a estar comunicando para avisarles el aula y con qué tutor van a estar, porque nosotros también vamos a tener clase. Obviamente va a estar grabada, así que rinden y después pueden ver la grabación. Perfecto, profe, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Que descansen. Chao, profe, buenas noches.